Buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 14, nuestro tema a exponer es Owen. El equipo está conformado por Hernández Alvarado Andrea y Matías Villalba Verónica. El objetivo de esta exposición es dar a conocer lo que es Owen y algunas de sus características que lo conforman. Pero antes que nada vamos a mencionar o a definir conceptos que se estarán mencionando durante la presentación. Uno de ellos es MVC, MVC o controlador modelo vista, o en inglés Model View Controller, que en realidad es una propuesta de diseño de software utilizado para implementar sistemas donde se requiere el uso de interfaces de usuario. Este surge debido a una necesidad que es la de crear software más robusto, con un ciclo de vida más adecuado, donde se potencie la facilidad de mantenimiento, reutilización de código y separación de conceptos. En anteriores versiones de MVC se podían utilizar proveedores externos, esto para identificar usuarios sin demasiadas complicaciones. Esto se podía hacer ya sea con una cuenta de Twitter, Facebook o Google. Con ello se podían obtener algunos datos del usuario sin tener que manejar contraseñas. ¿Cuál era el problema de esto? Es que aparecía cuando se quería utilizar los membership providers que existían en as.net para gestionar los usuarios que ya habían iniciado sesión con un proveedor externo. Eran muy complejos, muy atados a SQL Server y pues obviamente tediosos de personalizar, pero por suerte esto cambia con la nueva versión, ahora con la ayuda de Owen, de la cual vamos a estar comentando, y pues con Owen solo se necesitan añadir los elementos necesarios para que este funcione como reloj. Otro de los conceptos que vamos a mencionar es el diccionario de datos. Bueno, para que servidores y frameworks puedan comunicarse evitando totalmente lo que es un acoplamiento, se requiere de un diccionario de datos con claves estandarizadas. Es decir, toda esta interacción entre esos dos componentes se realiza mediante una sentencia ID Dictionary String Object, en el que ambas partes usan claves acordadas para poder guardar y extraer información. Cuando es llegada la petición, el servidor creará un diccionario de este tipo, que será considerado contexto de la petición, y lo poblará con información de la solicitud y algunos otros regalos para facilitar este proceso. Ese diccionario es el que recorrerá el pipeline representado a la petición hasta encontrar un middleware que la gestione y vierta el resultado sobre el mismo diccionario. Por ejemplo, como se observa en la pantalla, algunas de esas claves con su valor respectivo son indicados para la formalización, para obtener el verbo HTTP, y algunos de ellos son considerados obligatorios en ese diccionario. Ahora si bien pasamos a lo que es Owen. Antes de ello, antes de Owen, las aplicaciones web están montadas sobre una pila parecida a esta, que está constituida por aplicación, as.net, is. ¿Esto qué implicaba? Pues que un sistema era demasiado monolítico y muy difícil de evolucionar, y pues Owen trata de evitar este tipo de problemas con una aproximación diferente.
Por lo tanto, ¿qué es OWIN? OWIN es una especificación abierta iniciada por dos miembros del equipo ASP.NET en Microsoft, Louis Desjardins y Benjamin Van Der Wijn, que definen una interfaz estándar para comunicar servidores con aplicaciones.NET inspirada en iniciativas similares procedentes de tecnologías, ya sea como Python, Ruby o Node. La versión 1.0 de la especificación fue publicada en octubre del 2012 y está disponible en cualquier sitio web. Básicamente, el objetivo de OWIN es definir una fórmula, esta para independizar las aplicaciones.NET de los servidores sobre los que se ejecutan, actuando como una capa de abstracción entre estos dos elementos que históricamente han estado acoplados. Y bueno, esto se va a entender mejor si vemos la arquitectura de casi todas las aplicaciones. Aquí podemos observar que AS.NET, por ejemplo, está corriendo sobre IS, que es el servidor web, con el que está constituido el framework MVC y WebForms. Y pues es en el que se desarrollan las aplicaciones. ¿Qué problema tiene esto? Pues el acoplamiento entre todos estos componentes. Hasta hace poco los frameworks han estado siempre muy atados a AS.NET e incluso algunos continúan así. Las aplicaciones formaban parte de un ente monolítico, difícil de desmembrar y utilizar cuando faltaba una de las piezas del gran bloque en el que estaban integradas, y esto siempre ha generado muchos problemas. Ahora vamos a ver lo que es la arquitectura de OWIN. Como se puede observar en la imagen, nos dice que la arquitectura de OWIN principalmente comienza con un host, con un servidor, después prosigue a un mail network y posteriormente a una aplicación. Respecto al host, nos dice que esta es la capa más cercana al sistema operativo, encargado de gestionar los procesos que van a ejecutar las aplicaciones. Actualmente existen tres opciones de host para las aplicaciones basadas en Katana. Nos dice la primera que es ASP.NET, posteriormente Custom Host y posteriormente OWINHost.exe. La primera utiliza el estándar HTTP Module y HTTP Handler. Esta puede ejecutar el IS como parte de un flujo de solicitudes de ASP.NET. El alojamiento ASP.NET está activado mediante la instalación del paquete de Microsoft ASP.NET Host System Web. El Custom Host, que es el siguiente tipo de host, es un conjunto de componentes de un desarrollador de la capacidad para alojar las aplicaciones en su propio proceso, ya sea una aplicación de consola o de servicio de Windows. Y por último tenemos a OWINHost, que mientras que algunos querrán escribir un proceso personalizado para ejecutar aplicaciones web, muchos preferirán simplemente lanzar un ejecutable de preconstruidos que pueden iniciar un servidor y ejecutar su aplicación.
Ahora seguimos con el siguiente componente, que sería el servidor. Bueno, el servidor es un componente utilizado para escuchar las peticiones que realiza HTTP. La responsabilidad principal que tiene es abrir lo que es un socket de red, escuchar las solicitudes y enviarlas a través del pipeline de componentes OWIN especificados por el usuario. Actualmente, el proyecto Katana incluye dos implementaciones del servidor: Microsoft OWIN.OWIN.host System Web y Microsoft OWIN.host.http Listener. El primero es El primero actúa como un host y un servidor, y el segundo, como su nombre lo indica, este servidor utiliza la clase Katana HTTP Listener de Net Framework para abrir el socket y enviar las solicitudes. La siguiente capa es Middleware, que es un componente intermedio que es encargado de procesar las peticiones que realiza el servidor para realizar alguna operación sobre ellas. Aquí entran lo que son frameworks y componentes de Signal, IR, Web API y Authentication, etc. Y por último está lo que es la capa de aplicación, que básicamente es la aplicación web que nosotros construimos y que es desarrollada mediante los usos de otros elementos. La implementación concreta de Microsoft de OWIN se llama Katana. Ahora se hará como un resumen de lo que es de cómo funciona OWIN. Bueno, primero se arranca el sistema. El host crea un diccionario inicial, como se mencionaba anteriormente, de tipo ID Dictionary String Object, que prueba con la información de inicialización y datos de entorno, como la descripción de la capacitación del servidor. Posteriormente, el host va a seleccionar al servidor a utilizar y le suministra este diccionario de entorno con objeto de que él también pueda añadir información de contexto a este diccionario. Ahora el host localiza el código de arranque de la aplicación y lo invoca, suministrando el diccionario anterior. De esta forma, la aplicación tiene la oportunidad de leer o de modificar este contenido del diccionario y configurar su propio pipeline de ejecución. Decide qué componentes Middleware utilizará para procesar estas peticiones. Como una vez configurado el pipeline con los módulos requeridos que nos interesen, se retoma al host un objeto denominado delegado de aplicación o application delegate, también llamado appfunc. Este es un delegado a un método que será encargado de procesar las peticiones. Este código que se observa es normalmente como se define este proceso. Cuando la aplicación retorna este objeto, lo que indica el servidor es el código que deberá ejecutar cuando llegue una petición, que recibirá como argumento el diccionario de datos del contexto y retomará una tarea en segundo plano que se encargará de procesarla. Finalmente, el host inicia el servidor suministrándole el delegado retornado por la aplicación
y este comienza a aceptar las peticiones. Cada petición recibida el servidor crea un diccionario, lo prueba y lo ejecuta con el Application Delegate. A partir de ahí, la petición ya convertida en diccionario viajará a través del pipeline creado por la aplicación, atravesando los módulos malware que hayan sido configurados. Durante el proceso, cuando un componente malware toma el control, pueden realizarse varias cosas, como por ejemplo, ejecutar una tarea y después permitir que la petición continúe su camino por el pipeline. Otra tarea que puede realizar es procesar directamente la petición y retornar la respuesta como ocurriría con un framework. Después puede cortocircuitar el proceso y enviar un retorno personalizado. Y por último deja que el resto de los módulos se ejecuten y toma el control cuando pase la respuesta a la petición, observándola, procesándola o sustituyéndola por otra. Finalmente, el servidor recuperaría el encabezado y el cuerpo de resultados desde el diccionario y lo volcaría en el canal que mantiene abierto con el cliente, lo que daría por finalizado el proceso de la petición. Ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo se puede realizar un Hola Mundo. Primero tenemos que instalar el paquete microsoft.owin.host System Web en nuestro proyecto. Aquí se instalarán algunos componentes adicionales como son dependencias, una de ellas Microsoft.owin, una biblioteca que nos ofrece varios tipos y métodos de ayuda para el desarrollo de aplicaciones Owin. El código a ejecutar sería el que se muestra en pantalla. Es una manera muy simple. El servidor web puede ejecutarse con el comando F5 de Visual Studio e incluye un soporte completo para la depuración. Y bueno, como conclusión, Owin es una especificación hecha por la comunidad para poder separar aplicaciones y servidores. ¿Qué queremos decir con esto? Que podemos correr desarrollosweb.net fuera de IS, incluso fuera de Windows, permitiéndonos así conectar distintos componentes de forma más fácil a estos, logrando su rápida evolución de forma individual. Y bueno, aquí les mostramos nuestras fuentes bibliográficas. Y eso sería todo. Gracias.